Bueno, ahí llegó ya el magistrado Francisco Ortega, o sea que esto se va a reanudar. Vamos a ver. Para que el tribunal pueda tener contacto directo con los testigos del Ministerio Público, que son los que establecen y confirman las versiones que el Ministerio Público ha compartido con su señoría en este tribunal, y entremos en materia. El testigo, imputado en Brasil, testigo de este proceso, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, establece que Conrado Enrique Pitaluga... Se está refiriendo al señor Díaz Rúa. Sí, lo que hay es que hay una conexión. Continúa, no se preocupe. Continúa. Establece que, recuerde que estos testigos, y aquí va a la afirmación que hacíamos anteriormente, indican que Víctor Díaz Rúa condicionó la construcción de la autopista del Coral a que se contratara el imputado Conrado Pitaluga. Y dice exactamente Marco Antonio Vasconcelos que Conrado Pitaluga es el abogado que representó a la sociedad junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el año 2008-2012, cuando en esa institución estaba dirigida por el entonces ministro Víctor Díaz Rúa. Eso lo dice Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, con el cual, afirma él, Pitaluga tenía una relación muy próxima. Dice además, y aquí viene el punto, que fue el antiguo ministro Víctor Díaz Rúa quien le recomendó a la sociedad la contratación de Pitaluga. Dice Marco Antonio Vasconcelos Cruz que fue Víctor Díaz Rúa quien le recomienda a la sociedad la contratación de Pitaluga. O sea, el ministro de Obras Públicas le dice a la sociedad con la que va a contratar que debe contratar a su abogado. ¿Qué va a hacer la sociedad? Contratar al abogado para asegurarse agenciarse esa obra. Dice que esa recomendación ocurrió posiblemente a finales del año 2007 en el despacho del ministro, cuando él trabajaba en el tema de la autopista del Coral. O sea, Marcos Vasconcelos Cruz confirma, es el que establece lo que ha dicho el Ministerio Público, que Víctor Díaz Rúa condiciona la construcción de la autopista del Coral a la contratación de Enrique Pitaluga. Finalmente dice que era una obra de gran importancia para el país porque conectaba la capital con Punta Cana, el principal destino turístico del país. Hasta aquí podríamos preguntarnos, ¿y dónde está el 1.25% que hacía referencia al Ministerio Público? Mírenlo aquí. Aquí está el 1.25%. Dice Marcos Vasconcelos Cruz que Conrado recibió de la sociedad el valor total de 6.6 millones de dólares. 6.6 millones de dólares, y que lo recibió como la equivalencia de la comisión del 1.25%. No se trata de que lo diga el Ministerio Público. Son los testigos que le dicen a este tribunal cómo se desarrolló este entramado societario y cómo Víctor Díaz Rúa obliga a Odebrecht a contratar a su amigo, a su testaferro y a su abogado, y a que le paguen la cantidad de más de 6 millones de dólares. Y ese dinero lo reciben a través de una compañía que se llama Newport Consulting, compañía que el propio Pitaluga, y a eso nos vamos a referir más adelante, reconocen como una compañía de su propiedad, y ese depósito se hace en el banco Mail Bank en Antigua y Barbuda. Otro testigo que vincula al imputado Víctor Díaz Rúa es Luis Eduardo da Rocha Suárez, y este testigo indica que Ángel Rondón, intermediario y empresario, distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana, que también fueron pagadas las cuantías en las cuentas de Newport Consulting. O sea, confirma lo que ha dicho el Ministerio Público de que esos pagos se hacían en esta compañía, y establece de manera expresa cuyo beneficiario era Conrado Pitaluga, representante de un ministro importante de la República Dominicana, Víctor Díaz Rúa, y eso comprueba el entramado al que hemos hecho referencia. Indica además que ese dinero se depositó en el banco Mail Bank en Antigua. Pero ese testigo establece además que Antigua y Barbuda viajó Víctor Díaz Rúa. Lo establece el testigo. En su interrogatorio, Víctor Díaz Rúa confirma que viajó a Antigua. Repito, el testigo Luis Eduardo da Rocha da Silva dice: Víctor vino a Antigua, o Víctor fue a Antigua.
Y Víctor Díaz Rúa dice que él fue antiguo en su interrogatorio asistido de abogado. Solo que mediante su mecanismo de defensa, él dice que fue otra cosa. Pero no hay que ser un genio para saber de qué se trataba esa visita que Víctor Díaz Rúa hizo a Antigua. Finalmente, el testigo Gilberto Macarenas Alves da Silva dice: recuerdo a un ministro de Obras Públicas de República Dominicana, Víctor José Díaz Rúa, en esa situación. Y a esa situación a la que se refiere es a este entramado societario. Y dice que lo recuerda como aproximadamente 4 millones de dólares. Lo que confirma lo que hasta este momento ha afirmado el Ministerio Público de cómo el imputado Víctor Díaz Rúa, en su gestión, primero en INAPA y luego en su gestión en el Ministerio de Obras Públicas, era parte de este entramado societario para succionar dinero del Estado en su favor, en favor de su testaferro y como parte de esta red de corrupción y de lavado de activos. Ahora veamos brevemente qué pasó con el patrimonio de Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa, magistrado, previo al año 2004, es conocido que era una persona con problemas económicos en sus empresas, quebrado. Y en el año 2004, Víctor Díaz Rúa tiene 63 millones de pesos. 63 millones de pesos. Y desde 2004 a 2006, o sea, 2 años, o sea, en 24 meses, Víctor Díaz Rúa pasa de más de 63 millones de pesos a superar los 153 millones de pesos. Lo menos que le deberían dar a Víctor Díaz Rúa, por lo menos que debieron darle en el año 2006, fue un premio Nobel de Economía. Pero eso no se queda ahí. De 2006 a 2008, 2 años más, otros 24 meses después, Víctor Díaz Rúa ya no tiene 153 millones de pesos. Víctor Díaz Rúa tiene más de 414 millones de pesos. Repito, más de 414 millones de pesos. Y recuerda a la sociedad como Víctor Díaz Rúa hizo una celebración con sus amigos para celebrar que había alcanzado la fortuna de los 250 millones de dólares. ¿Y de dónde sale ese dinero? Sale de este entramado societario al que ha hecho referencia el Ministerio Público. Esta conducta de Víctor Díaz Rúa se adecua típicamente a lo establecido en los artículos 2 de la ley 44806 sobre soborno, los artículos 123, 124, 125, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la ley 8279 sobre declaración jurada de patrimonio, los artículos 3, 4 y 5 de la ley 448 sobre soborno y los artículos 4 y 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley de lavado de activos. Con relación a las evidencias, nos referimos a las mismas indicaciones que nos dictara el tribunal. Finalmente, por mi parte, honorable magistrado, hablemos de Conrado Enrique Pitaluga, el que habíamos hecho referencia, que es el abogado de Víctor Díaz Rúa. Tanto así que Conrado Enrique Pitaluga es, por ejemplo, quien levanta el acta de adjudicación de Corredor Duarte en la autopista de la autopista de El Coral. Pero vamos a ver brevemente la actuación de Conrado Pitaluga en este entramado de corrupción y de lavado de activos. Sigue la misma lógica que habíamos hecho referencia con relación a los demás imputados desde las delaciones de los acuerdos de Odebrecht fuera en Estados Unidos, Suiza, los acuerdos de Odebrecht en República Dominicana y las delaciones de los ejecutivos
de Odebrecht. En este caso, los dos ejecutivos de Odebrecht que vinculan a Conrado Pitaluga en este entramado son Luis Eduardo da Rocha Soares y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que ya habíamos hecho referencia a ello cuando el propio tribunal nos aclaraba si nos referíamos a Víctor Díaz o nos referíamos a Conrado Pitaluga, y que le decíamos al tribunal que esto es un entramado entre estas dos personas que se componían para recibir dinero dentro de este entramado de corrupción y lavarlo. Veamos lo que dicen los testigos. No es lo que diga el Ministerio Público, lo que dicen los testigos. Y ya habíamos leído este slide como Marcos Antonio Vasconcelos Cruz estableció que Conrado Pitaluga fue contratado por imposición de Víctor Díaz Rúa. No la voy a leer nuevamente para ahorrarle tiempo al tribunal porque ya ese slide nos ha hecho referencia. Igual a el 1.25% que señala Marco Antonio Vasconcelos Cruz sobre Conrado Pitaluga, que recibió como parte de este entramado de corrupción y de lavado de activos que le generaron en ese solo contrato sobre los 6 millones de dólares. Igualmente, Luis Eduardo da Rocha Soares establece cómo ese dinero, esos 6 millones de dólares, o esa cantidad que supera los 6 millones de dólares, se depositó a la compañía de Conrado Pitaluga, Newport Consulting, como referíamos anteriormente, del cual Conrado Pitaluga es el beneficiario, que se hizo en Maybank, en Antigua y Barbuda, y recordamos que le decíamos al tribunal que como esto es una sociedad entre Pitaluga y Díaz Rúa, el propio Díaz Rúa fue a Antigua para asegurar la realización de este negocio a juicio del Ministerio Público. Veamos este cuadro, honorable magistrado. Y este cuadro nos va a permitir entender cómo se daba el circuito de lavado de activos que envolvía a Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga. Nótese que en la cabeza de este cuadro aparece Víctor Díaz Rúa, que es quien condiciona a Odebrecht a la contratación de Conrado Pitaluga en la autovía del Coral, que por esa contratación reciben más de 6 millones de dólares y ahí están recibiendo el dinero fruto del mismo. ¿Qué hacen en una dinámica de lavado de activos perfecta del libro? Que colocan, y ese es el primer paso del lavado, colocan ese dinero en Newport Consulting, que es propiedad de Conrado Pitaluga. Mire, atención a lo siguiente, honorable magistrado. Conrado Pitaluga tiene como asesor financiero nada más y nada menos que a Leonardo Guzmán von Bernard. ¿Y sabe quién es Leonardo Guzmán von Bernard? El yerno de Víctor Díaz Rúa. Como una forma de mantener control en este circuito de lavado al que hemos hecho referencia. Leonardo Guzmán es además el que constituye la empresa Indoequipesa y establece negocios con la empresa Constructora Solaris. ¿Y sabe de quién es Constructora Solaris? La constituyó Víctor Díaz Rúa y luego se la transfirió a mí. La constituyó Víctor Díaz Rúa y luego se la transfiere a mí. Para que el tribunal pueda entender cómo se da completamente este circuito de lavado, el dinero viene de Odebrecht, pasa a Newport Consulting como consecuencia del contrato, estratifican el dinero colocándolo en Newport Consulting y además se hace una inversión en una construcción que Constructora Indoequipesa y Constructora Solaris hacen. ¿Y qué se acuerda inicialmente? Que como retorno de la inversión, Conrado Pitaluga debía recibir un monto en efectivo como consecuencia de unos intereses que se habían acordado. Pero resulta que no sucedió así finalmente. La inversión inicial es de $400,000. Y de esos $400,000 de inversión, Conrado Pitaluga debía recibir un monto como retorno de su beneficio. Pero lo que le entregan son 3 apartamentos. Y esos 3 apartamentos, oh sorpresa, superan el valor de los intereses. Es que el valor de los intereses no importaba.
Lo que importaba era tener la oportunidad de mover dinero dentro de este entramado de corrupción y este circuito de lavado de activos. Eso permite al tribunal ver cómo este circuito se completa con la colocación, la estratificación y la conversión de este dinero. Conrado Pitaluga, y ya para terminar con él, el magistrado, tiene un entramado societario que le permite distribuir estos bienes. Y Conrado Pitaluga en una ocasión intentó depositar $47,000 y como sabía que eso iba a despertar una alarma, los dividió en varios depósitos por debajo de los $10,000. El imputado, Conrado Pitaluga, adecua su conducta a las disposiciones del artículo 2 de la ley 448-06 sobre soborno, los artículos 3, 4 y 5 de la ley 448 también sobre soborno, los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 3 letra A, B y C, 4, 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la ley de lavado de activos. En relación a estos estados, ya para terminar, como lo he magistrado, el Ministerio Público ha entregado por demás mucho más del estándar exigido por la norma sobre el estándar probatorio que exige este estándar de procedimiento para que este tribunal pueda imponer a cada porción que el Ministerio Público espera que sea conforme la solicitado. Voy a pasar la palabra a mis compañeros. Es deber del tribunal, a modo de recordatorio, que nos circunscribamos a el ámbito de la medida de coerción. El Ministerio Público ha solicitado la medida a través de un legajo que necesariamente pudiera ponderarse en su momento. Es importante, conocida su elocuencia y su capacidad, que seamos lo más puntuales posible, de manera que sin desmedro de sus derechos a presentar ampliamente sus presupuestos, vamos a ser condescendientes con el proceso, sintetizando en la medida de lo posible lo que ataña a cada uno de los imputados en el orden de la solicitud que ustedes han hecho solamente. Por favor, aguarde un momentito. Diga, doctor. ¿A quién representa usted, doctor? Secretaria. Como ya el juez dijo al inicio de que en razón de la igualdad de armas solamente podían postular 3 representantes del Ministerio Público, sería bueno que nosotros los abogados supiéramos ya cuáles son esos 3 que están... Sí, perfecto. Son 3 solamente. El doctor, ¿cuáles son los 2 que restan? El doctor Francisco Polanco y el doctor Mircea de Guzmán. Concedida la petición. Vamos a continuar, doctores, agradeciendo su elocuencia, por favor. Doctor, por favor. Por favor. Bueno, Laura y Ribe, estamos mirando este momento, se está reorganizando el Ministerio Público. Vaya puntualización lo del magistrado Ortega. Tú leías un texto de lo que ha escrito Ortega aquí. Vamos a leer lo que él piensa sobre esto. Aquí lo tenemos. Código Procesal Penal por un juez en ejercicio. Señala sobre los abogados. Si alguien dijera que la lentitud en el conocimiento de los casos tiene una relación directa con el ejercicio de la logorrea en el proceso penal, levantaría quizás una alaraca. No importa cuán notoria o simple sea la solución del caso, es costumbre el vilipendio del tiempo en los tribunales penales. De ahí la importancia de la síntesis, la organización expositiva y la simplificación. Por eso le está pidiendo, háganlo de forma simple. Agradecemos su verborrea, porque fue lo que dijo al final. Vamos a escuchar. Regresamos al tribunal. La conducta, los hechos y las acciones
que atribuimos a los imputados y que justifican nuestra solicitud de imposición de medida de coerción. En el caso del imputado Rudy González, el Ministerio Público le imputa haber aprovechado su condición de miembro del Congreso Nacional, específicamente como diputado, y allí como miembro de la Cámara de Hacienda, prestó medios a favor de la empresa Odebrecht para la agilización y aprobación tanto de obras como los proyectos de financiamientos de las mismas. Esas afirmaciones encuentran sustento en los medios probatorios que constan como fundamento de nuestra medida en declaraciones ofrecidas por los testigos brasileños que revelaron la participación de este imputado. El primero de ellos, Marco Vasconcelo Cruz, quien estableció que este imputado prestó sus servicios contactado por Ángel Rondón para viabilizar la aprobación del financiamiento de varias obras, entre ellas el financiamiento de la termoeléctrica Punta Catalina. También señalan que este imputado es la persona, al mejor entender de los testigos, más estrecho colaborador de Ángel Rondón, el representante de Odebrecht, a quien reconocen como la persona que distribuía los sobornos a legisladores y funcionarios en la República Dominicana. Lo propio Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía a nivel internacional, también señala que ciertamente la empresa Odebrecht utilizaba un mecanismo de sobornos distribuidos en forma de apoyo a campañas electorales, y resulta que precisamente el testigo Vasconcelos Cruz indica que este imputado recibió sumas de dinero en apoyo a sus candidaturas. Pero el propio imputado, cuando fue entrevistado por el Ministerio Público, debidamente acompañado de abogado, reconoció que el imputado Ángel Rondón le entregaba sumas de dinero para financiar su campaña, y que no solo a él, sino a otros legisladores, entre los cuales se encuentra, de acuerdo a sus declaraciones, el imputado Julio César Valentín. Y leo textualmente: en el año 2014, Ángel mantenía relaciones sociales con algunos de sus miembros
como por ejemplo el diputado Rudy González y el senador Julio César Valentín, los cuales en algunos eventos promocionados por Ángel, a mi mejor entendimiento, ellos pudieron haber sido contactados por Ángel para viabilizar la aprobación de los financiamientos. Pero veamos lo que dice a continuación. Tengo conocimiento de que Ángel donaba a la campaña de esos congresistas, refiriéndose a Rudy González y a Julio César Valentín. Aguarde, doctor, aguarde. No, magistrado, lo que pasa es que aquí hemos sentado una situación muy cómoda y yo no puedo sentar, yo quisiera hacer más sillas. Sí, claro. Se lo voy a agradecer. Claro, ministerial, acomode al doctor, acomode. Con la disculpa de espacio, lo que el tribunal se vio en la obligación, dado que estábamos utilizando una sala que habitualmente la Corte Suprema utiliza para sus actividades normales. Entonces, para no interrumpir con actividades que no podíamos prorrogar nosotros como juez porque son del Pleno, tuvimos que buscar una de las tres que son iguales. Pero vamos a acomodarnos en esta lo mejor que sea posible. Ya su silla se le buscará. Doctor. Sí, doctor. Esta medida, este tipo de audiencia, no hay prensa. Sí, doctor, eso se puede plantear más luego, porque es el Ministerio Público la puede autorizar por la materia. Entonces hay un tema constitucional. Puede ser que haya un tema constitucional, pero en principio no hay prensa. Lo podemos debatir. Estamos violando la Constitución. Doctor. Está en peligro el principio de inocencia. Doctor, vamos a esperar la conclusión de esto y vamos a debatir esa parte. ¿Cómo parece? Como ustedes están haciendo una película, porque hacen una defensa Doctor, vamos a debatir oportunamente ese aspecto. Y a los abogados, representantes del Ministerio Público, vale la observación del doctor en cuanto al despliegue de los presupuestos. Y tenemos que ser reiterativos en que no se pueden desplegar las pruebas en su extensión, en su plenitud, porque se puede afectar otra fase del proceso. Vamos a ser consecuentes con eso. Ya hay otros momentos procesales para ese despliegue. Aquí debemos circunscribirnos al valor y contenido, precisamente para preservar esa parte que el doctor señala y que el tribunal acoge. Acomódenme al abogado. Continúe en ese orden, doctor, siendo fieles a esa parte. Siga, doctor. Recuerde, doctor, no es pertinente desplegar el contenido de las pruebas, solo refiérase al contenido. Ustedes saben lo que es la medida de coerción. Por favor, por favor. Continúe, doctor, en lo que se acomode el abogado. Continúe. Vamos a ser puntuales. Decía, tengo conocimiento de que Ángel donaba las campañas de esos congresistas desde el 2008, lo que ciertamente ayudó en las gestiones con tales políticos para la aprobación de los financiamientos en las casas legislativas. ¿Qué indica claramente esto? Que los testigos brasileños sindican a estos dos imputados con una participación activa en el esquema de sobornos a través de utilizando sus cargos y sus influencias allí para viabilizar y agilizar el desarrollo de esos proyectos en favor de la empresa Odebrecht. Refiérase al próximo imputado, doctor. Refiérase al próximo imputado. Vamos a evitar desplegar todas las pruebas en esta medida. Solo ya voy para pasar a la calificación jurídica. Bien. En relación a este imputado.
relación de las pruebas, solo referiré que están depositadas a los fines de ser consultadas sobre los puntos que hemos señalado con este imputado. Haga la enunciación y recuerde que ustedes comunicaron un escrito que se hizo extensivo a todas las partes, que se les notificó. Entonces no es pertinente que aquí se repita todo eso, porque al final el tribunal tendrá que ponderarlo. Además, doctores, no podemos aquí adelantar la audiencia preliminar ni el juicio a fondo, porque si hacemos eso estamos contraviniendo el mandato de la ley y entorpeciendo el proceso. Entonces vamos al valor y contenido de las pruebas como enunciación, como la ley lo establece y ustedes lo conocen. Vamos, doctores, vamos a ser puntuales. Ya, finalmente, con relación a este imputado, la calificación jurídica provisional asignada a sus hechos y acciones ilícitas viabilizó, facilitó y agilizó aprobación de obras y contratos de financiamiento a favor de Odebrecht a cambio del pago de sobornos. Y con esta conducta, este imputado adecua típicamente en la ley 448, artículo 2, que es la ley de soborno, los artículos 2 y 7 de la ley 8279 sobre declaración jurada de patrimonio, los artículos 3, 4 y 5 de la ley 448 y los artículos 3 de la ley de lavado de activos. En cuanto al imputado Julio César Valentín Giminiani, este imputado desde el año 98 es miembro del Congreso de la República. También es señalado en el listado de los funcionarios del Estado Dominicano que indican los funcionarios de Odebrecht que participaron en el esquema de recepción de sobornos para la aprobación de obras y del financiamiento de los contratos para la ejecución de las mismas. Eso lo indica los testigos Marcos Vasconcelo Cruz, y en iguales términos se refiere a la participación del señor Julio César Valentín en este esquema y lo ubica como la persona que conjuntamente con el imputado Rudy González recibía sobornos directamente del representante de Odebrecht, el señor Ángel Rondón. Los hechos y las acciones ilícitas cometidas a favor de Odebrecht facilitó y agilizó la aprobación de obras y contratos de financiamiento a cambio del pago de sobornos. En cuanto a las declaraciones de su patrimonio, y sobre todo vamos aquí a entrar brevemente en un examen del crecimiento de su patrimonio, que lo hace sin lugar a dudas sospechoso de la comisión de infracciones que están siendo investigadas dentro de esta investigación. La primera declaración jurada del imputado Julio César Valentín en el año 1999 revela que para esa época su patrimonio era de alrededor de 1.2 millones de pesos. En su próxima declaración ya su patrimonio aumenta a prácticamente 11 millones de pesos,
unos 10.865.000 pesos. En el año 2010 se revela un incremento con alrededor de 15.5 millones y en el año 2016, en la declaración que presentara, se revela un crecimiento del 3.844% con relación a su primera declaración, es decir, casi 50 millones de pesos. Nos van a decir que esos tienen justificación y la esperamos. El Ministerio Público, sin embargo, tiene datos de esta investigación que indican que esa misma declaración contiene falsedades, no solo en valores que le atribuye a otra persona, sino en valores de su propio patrimonio que trató de ocultar. Solicitud de medida que contienen la evidencia de esa falsedad. Declaró por $1 millón de pesos uno de sus bienes, cuando en realidad en un contrato que incluso aparentemente se le fue sin darse cuenta y depositó en su última declaración jurada, el valor real de ese inmueble es de $330.000. Pase al próximo imputado. La calificación jurídica atribuida al imputado Julio César Valentín se adecúa a las disposiciones del artículo 2 de la Ley 448, 2 y 7 de la Ley 8279, 3, 4 y 5 de la Ley 448, 3, letra A, B y C, 4, 8, letra B, 18, 21, letra B y 26 de la Ley sobre lavado de activos. El imputado Juan Temístocles Montaz, actual ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana y uno de los funcionarios del más alto nivel del Estado dominicano en los últimos 20 años. Ha sido señalado por los testigos brasileños Ernesto Xaviera Bayardi y Marco Antonio Vasconcelo Cruz como uno de los funcionarios del gobierno dominicano que recibía grandes sumas de dinero de la empresa Odebrecht a través del imputado Ángel Rondón. E incluso llegaron a declarar que esos recursos muchas veces se le entregaban o disimulados como recursos para apoyo de su campaña o su pre-campaña cuando aspiró a la presidencia de la República. Resulta que el propio imputado Juan Temístocles Montaz, cuando fue entrevistado en sede del Ministerio Público en presencia de sus abogados, reconoció y admitió que recibió varias veces sumas de dinero del imputado Ángel Rondón como apoyo a la pre-campaña presidencial en la que participaba.
Otro punto en investigación en relación a este imputado está referido también con su incremento patrimonial. Previamente, señalar que este imputado ha dicho que él no ha firmado ningún tipo de contratos en relación a la empresa Odebrecht, pero resulta que los testigos señalados los indican como firmante de por lo menos 2 de los contratos en los que intervinieron, específicamente en el caso de Palomino, la hidroeléctrica Palomino, y concretamente en el contrato de financiamiento para esa obra. Sin embargo, a la prensa le dijo: nunca he firmado contrato con el señor Temístocles Montaz. Resulta que ante el Ministerio Público, en su entrevista, que también está depositada en este expediente, admite que firmó 2 contratos de una misma operación de financiamiento relativos a la obra de ampliación. Debe pasar al próximo de imputado. Doctor, debe pasar al próximo imputado. Pasando a la calificación jurídica de los hechos y acciones atribuidos a este imputado, viabilizó, agilizó y firmó contratos de financiamiento de obras a favor de Odebrecht y aseguró el provisionamiento de pagos a favor de Odebrecht durante la ejecución de los contratos. En cuanto al incremento de su patrimonio, este revela también un crecimiento injustificado que en suma. Pase al otro imputado, ya usted ha llamado al tribunal sobre ese aspecto. La calificación jurídica, finalmente. La calificación jurídica se adecúa su conducta a las violaciones a la ley 448, la ley 8279, así como también a la ley de lavado de activos. Esos son los hechos por el cual está siendo investigado y se requiere la aplicación de medidas de coerción. Ya, doctor. Ya. Va el otro doctor, el otro Ministerio Público. Es un deber del tribunal, dentro de su función de orientación, doctor, leer el artículo 10 de la resolución sobre medida de coerción. Doctor, póngame atención, Ministerio Público. A los fines de determinar la probabilidad para dictar una medida de coerción o no, será suficiente con que las partes informen al juez con respecto del contenido y valor de las pruebas obtenidas hasta el momento. Tenga la amabilidad, Ministerio Público, de ajustarse a ese mandato de la ley. Avance. Nosotros entendemos también, señoría, que lo hemos ido así, por el tiempo que tenemos. Sí, se le está recordando. Vamos a ajustarnos a eso. Muchas gracias. Honorable magistrado, a nosotros nos corresponde, por una cuestión de responsabilidad histórica, reiterar al tribunal y recordar que este proceso tiene como base de sustento absoluta acuerdos gigantes. Ya eso ha sido dicho. Eso ha sido dicho. El Ministerio Público es único e indivisible. Ya ha sido dicho. Continúa. Nosotros prometemos que no nos vamos a extender más del tiempo que vos nos habrá dejado. Distinguido. Ustedes son una unidad. Ya eso se dijo antes. Vamos, con el imputado que usted va. Introducir la medida, magistrado. Yo espero que usted sepa que no me voy a extender, pero que me permita hacer el trabajo. Vamos al punto, doctor. Sí. Digo, honorable magistrado, que este proceso es el resultado de mega acuerdos como los que se hicieron en Estados Unidos y Brasil de parte de una compañía corruptora llamada Odebrecht, que no lo hizo solo en República Dominicana, sino en otros lares del mundo, por lo que
porque este caso tiene connotación internacional importantísima. Diga, doctor, ¿alguien Siendo objetó? así, honorable magistrado, No. nosotros tenemos como función demostrar a vos por qué al final de esta audiencia solo habrá de imponerse necesariamente lo que son nuestras solicitudes. Doctor, ya eso se dijo, sus compañeros han ilustrado. Diga, ¿por qué César Domingo Sánchez Torres usted pide que lo sujeten a una medida de coerción? Diga eso, doctor. Diga eso, doctor. Hemos preparado para mostrar al tribunal una estructura que le demostrará por qué César Domingo Sánchez Torres es imputado de este proceso y por qué habrá de imponerse la medida solicitada. Está claro aquí que hay una admisión de parte de Odebrecht de pagos indebidos en el mundo. Está claro, a través de este esquema lo dejamos ver muy claro, que en la República Dominicana estos pagos indebidos arribaron a la suma de 92 millones. Los empleados de Odebrecht encargados de llevar a cabo estos sobornos identifican a César Domingo Sánchez Torres como una de las personas a quien se le hicieron dichos pagos y quien evidentemente obró a favor de dicha compañía de manera indebida. Esto podría parecer, como nosotros mismos lo decimos, una aseveración ligera del Ministerio Público, pero no lo es. Y no lo es porque esto forma parte de las delaciones premiadas de testigos como el señor Marco Antonio Vasconcelos Cruz. Marco Antonio Vasconcelos Cruz estableció claramente cómo en relación al proyecto de hidroeléctrica Pinalito, el imputado César Sánchez obró evidentemente relacionado, diligenciado y motivado por los aferes sobornantes de Ángel Rondón a favor de Odebrecht, como él mismo obró inteligentemente e indebidamente para la asignación de esta obra a la compañía Odebrecht. Es importante señalar como parte de las irregularidades cometidas por César Sánchez, que a la sazón, cuando se firma este contrato, la ley 322-81 exigía que la compañía a la que se le asignara el contrato tenía que estar asociada o consorciada a una compañía dominicana. Y es por eso que César Sánchez lleva a cabo lo que se conoce dentro de nuestro afer probatorio como la adenda número 2. En la adenda número 2, que nosotros nos preguntábamos, pero bueno, ¿hubo un incremento de los montos? No, fue más sencillo, pero más inteligente. Era que había que agregar una compañía dominicana. Sin embargo, ya Odebrecht tenía la obra en la mano, mediante un contrato. Por eso hubo que hacerlo mediante una adenda, y con esta adenda logró incorporar a Odebrecht al proceso y como adjudicatario del proyecto hidroeléctrica Pinalito. Esto parece ser gratuito, pero no lo es, y lo vamos a probar. Es importante que el tribunal vea, entienda y que quede en su memoria que dentro de las aseveraciones del señor Marco Antonio Vasconcelos Cruz, él mismo ha afirmado claramente que solo las gestiones de Ángel Rondón por ante César Sánchez, quien era su íntimo relacionado, podían dar como resultado no solo la aprobación del contrato que involucra a la hidroeléctrica Pinalito, sino también la aceleración de los plazos para conseguir el financiamiento del mismo. Nosotros, honorable magistrado, quisiéramos que el tribunal entienda que la posición que ostentaba el señor César Sánchez en ese momento era la de administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, quien tenía la obligación de promover la posibilidad del desarrollo del proyecto Pinalito, hidroeléctrica Pinalito, como una necesidad nacional. Y es evidente que César Sánchez era pieza clave para que esto se diera desde la posición que estaba. Para entender que esto no fue gratuito, solamente tenemos que observar los aferes patrimoniales del señor César Sánchez. Y si vamos a su declaración jurada, la cual ha sido por nosotros escrutinada a través de un debido proceso y con un perito forense,
Él mismo nos ha dicho a nosotros que César Sánchez presenta declaraciones juradas falseadas. ¿Por qué falseadas? Porque la misma admite la existencia y propiedad de una serie de bienes, pero excluye absolutamente su proporción accionaria y su participación en una serie de empresas. Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué de malo tiene esto? Y yo le diría que tiene mucho de malo. Porque, por ejemplo, lo que nosotros estamos diciendo en cuanto al patrimonio del señor Sánchez, nos deja claro lo siguiente. Las compañías que no presentó y que la autoridad de impuestos internos nos informan a nosotros y nos dicen, si bien es cierto que hizo una declaración jurada, no menos cierto es que no nos dijo que tenía acciones en las siguientes razones sociales. Energía S.A., 80%. COFEA Party Planner, 20%. Farmacia Domi Rosa, 20%. Magistrado era propietario de una de esas compañías casi en su totalidad. Luego, nosotros vamos a observar en este cuadro cómo el imputado César Sánchez, justamente desde el año 2000 hasta el año 2004, presenta un incremento patrimonial por encima del 96%. O sea, este señor, en un plazo muy breve, duplicó absolutamente su patrimonio. Pero ese patrimonio que nosotros estamos presentando ahí, magistrado, de unos 15 millones o más de pesos, no cuenta con las proporciones accionarias que no declaró, por lo que se puede presumir que él mismo tiene abultadas cantidades de patrimonio. Vamos. Ya está bien, con el otro. Es por eso que nosotros hemos considerado su declaración jurada como falseada también. Próximo. Nosotros decimos que dije próximo, doctor, dije próximo imputado. Ya, con ese terminó. Vamos con el otro. El imputado Máximo de Orio, honorable magistrado, se podría ver como un imputado más dentro de este proceso, pero no lo era. Y la importancia de él se deduce. Silencio en la sala. De que como administrador de la empresa generadora hidroeléctrica desde agosto del año 2000 hasta el 2004, fíjese que este periodo es el mismo que involucra a César Sánchez en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Magistrado, Máximo de Orio era la persona que tenía a su cargo aprobar operativamente la necesidad de la implementación del proyecto hidroeléctrico Pinalito, en el caso específico al que nos estamos refiriendo. Nosotros nos vale resaltar que interrogado uno de los imputados debidamente asistido, que no está presente en sala, cuando le preguntamos si este señor tenía la facultad de bloquear o no este proyecto, lo que nos dijo fue por lo menos tenía que no objetar u objetar. Máximo de Orio. O sea, no es tan sencillo como se ve. ¿Cuál era la función de ese señor? Repita. Le acabo de decir al tribunal que el señor Máximo de Orio tenía como función aprobar operativamente la necesidad. ¿Trabajaba? ¿Cuál era su administrador? Eso es. También le informé al tribunal que como administrador de la empresa generadora de hidroeléctrica desde el año 2000 hasta el 2004, era la persona que tenía que aprobar operativamente el proyecto. Dígale al tribunal cuáles son los vínculos de ese señor con el caso, que justifican la medida de coerción. No lo hizo. Vamos. Es la delación premiada de Marco Antonio Vasconcelos Cruz que establece que este señor operaba con esta actitud sencilla de no objetar a favor de la empresa Odebrecht, porque Ángel Rondón había llevado a cabo sus diligencias, tanto por ante él como por ante César Sánchez, y los pagos con debido soborno establecidos por Marcelo Odebrecht como empleado número 1, que más tarde lo mencionaremos. Nosotros, magistrados, quisiéramos señalar al tribunal que la calificación jurídica que envuelve las violaciones llevadas a cabo por el señor Máximo de Orio son violación al artículo 2 de la ley 448, violación al Código Penal de la República en una serie de artículos que hemos notificado. Y Doctor, cierre ahí para que concluya ese imputado. Concluya brevemente. Violación a la ley de lavado de activos, violación a la ley 448-6 sobre soborno y de comercio. Bien, vamos a pasar a hacer un brevísimo receso por una razón atendible.
y continuamos con el otro imputado que sigue. Un receso de 5 minutos que pueden aprovechar los demás si tienen la misma situación del señor.